Ok. Bueno, mire, tenía pensado hacer el ejercicio 8, ¿no? El ejercicio 8, que es un problema del plano, en el cual me dicen que tenga en cuenta la fórmula del plano y demuestre que la distancia entre un punto arbitrario, ¿no? Y dicho plano viene dado por una expresión dada concreta acá. ¿Ok? Es una fórmula que es bien conocida de la geometría del espacio y que se puede más o menos trabajar si uno hace uso de lo que es la idea esta de la, ¿cómo se llama? De los productos vectoriales, ¿no? Las operaciones vectoriales, ¿no? Entonces, para ese análisis, estaba trabajando esta figura acá. Imagínense, por ejemplo, que tenemos un plano, ¿no? Un plano. Y tenemos un vector que es el vector llamado vector normal al plano, ¿ok? Que es el vector que es perpendicular aquí al plano, perpendicular. Y nosotros, por ejemplo, conocemos un punto del plano, ¿no? Un punto cualquiera. Y necesitamos ver otro punto del plano, que también esté dispuesto sobre el plano, ¿ok? Es una idea, o sea, ¿cuál es la ecuación general que obedecen los puntos sobre el plano? Esa ecuación general que obedecen los puntos sobre el plano es la ecuación que aparece acá, ¿no? Es la ecuación número 18, ¿ok? Es la ecuación número 18, es la ecuación general de la fórmula de un plano. Y yo quiero, primeramente, ¿no? Como para que ustedes entiendan, ¿no? La idea de la geometría como para fundamentar que esta fórmula es así, ¿no? Entonces, ¿conocen esta fórmula? ¿Ustedes? Me pueden responder por chat también. Bueno, déjame ver. Necesito el chat para ir viendo. Sí, lo conocen ya. Perfecto. Ok, bueno. De esta forma, y más o menos conocen cómo se relaciona a partir de las operaciones vectoriales. Más o menos la han visto anteriormente la demostración. ¿Matías? No. Okay, es una cosa muy simple, ¿no? No es tan complicada, ¿no? Es algo bastante simple, ¿no? Si ustedes se fijan, por ejemplo, ¿no? Yo he estado pintando acá el plano. Aquí está el sistema de coordenadas rectangulares, ¿no? X, Y, Z. ¿Ven? El origen de coordenadas es el punto O. Entonces hay un plano que está definido en el espacio, en general. Tiene un vector normal, N, ¿ven? Un vector normal que significa que es perpendicular al plano. O sea, cualquier vector contenido en el plano va a ser perpendicular directamente a este vector normal. Es lo que más o menos significa. Entonces, de ahí sale directamente el resultado, ¿no? Porque significa, por ejemplo, que si yo tengo este punto sobre el plano, ¿no? Este es el punto R, fíjense, el punto R es un punto que se establece del origen a este acá. Y este punto, por ejemplo, R podría tener, nosotros lo pudiéramos llamar que tiene coordenadas, por ejemplo, X, Y, Z, por ejemplo. Para que entiendan. Mientras que este que está acá, ¿no? Este punto R0, ¿no? Nosotros pudiéramos pensar, disculpen, no es tan fácil, déjenme entrar al detalle, propiedades. Este punto que está aquí es de coordenada X, Y, Z. Voy a mejorarlo ahora porque hay que ponerle el subíndice 0. 0, 0 y 0. ¿Ya? O sea, son dos puntos definidos en el espacio, ¿no? Son dos puntos definidos en el espacio que dan dos puntos cualquiera definidos sobre el plano, ¿no? El tema está en que nosotros, por ejemplo, podemos crear un nuevo vector, ¿no? Que es el vector diferencia, que es este vector, al vector R, restarle el vector R0. ¿Ese número quién es? ¿Felipe? El desplazamiento, ¿o no? Sí, es el desplazamiento, pero en este caso de la gráfica, ¿qué vector estamos haciendo referencia ahí? Al rojo, ¿no? Al rojo.
Exactamente, o sea, fíjense que lo voy a pintar acá también con este color para que más o menos ustedes lo entiendan, ¿no? Este vector rojo es el vector diferencia que se obtiene cuando ustedes unen el extremo del vector que está positivo, ¿no? Fíjense, este extremo, y está el origen, es el otro, el que se está restando, ¿ves? El origen de este vector es R0, ¿no? Está como origen, tú tienes que poner el origen en el que se resta y extenderlo hacia el vector que está positivo, o sea, a quien se le está restando, ¿eh? Eso significa este vector. Ahora, ¿qué dijimos del vector normal? Del vector normal al plano. ¿Qué es normal a quién? A cualquier vector, ¿verdad? Sobre el plano, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que el vector n, ¿no? Si nosotros lo cogemos, lo multiplicamos, a ver cómo lo se hace, símbolo más, lo multiplicamos, podría ser este. Bueno, no va a ser tan bonito, pero digamos que va a ser así. Por el vector delta R, ¿no? ¿Cuánto sería ese valor? Julia, buenos días. ¿Cuánto sería ese valor? No sé, profe. 0. Sería 0. ¿Por qué es perpendicular? Porque es perpendicular. Son perpendiculares. Cuando ustedes cogen el producto escalar de dos vectores que son perpendiculares, da 0. Porque recuérdense que los vectores perpendiculares, ¿no? Se multiplica el módulo de un vector por el módulo de otro vector por el coseno del ángulo que lo forman. ¿Y qué pasa? Que el coseno, ¿no? De 90 grados, ¿no? Cuando es un ángulo recto, es exactamente 0. O sea que nosotros vamos a tener esta ecuación. ¿Ok? Nosotros teniendo esta ecuación, vamos a tener directamente esta fórmula, ¿no? O sea, nosotros tenemos, ¿no? Que se cumple, ¿no? La relación, ¿no? N, ¿no? Por delta R igual 0, ¿no? Ahora, tratemos de expresarlo por componentes, por ejemplo, si nosotros lo tratamos de expresar directamente en componentes. ¿Quién era delta R? ¿Se acuerdan? Era la resta de los dos vectores, ¿verdad? O sea, sería R, ¿no? Menos R0, ¿no? ¿Y qué coordenadas tenían R y R0? A ver si se acuerdan. X, Y, Z, ¿no? Menos, Matías. Fíjense, lo que estoy haciendo uso directamente es la operación de suma y resta de vectores. O sea, yo tengo que coger este vector, ¿no? Que es la diferencia, yo tengo que tener las componentes de un vector y restarla con las componentes del otro vector. Y esto precisamente es simplemente las diferencias, sí, directamente, ¿no? X menos X0, ¿no? Coma Y menos Y0 y Z menos Z0. ¿Entienden? Una cosa así simple. Y nosotros pudiéramos expresar, por ejemplo, que el vector normal, ¿no? También tiene componentes, ¿no? Pudiéramos ponerla como querramos, ¿no? Podríamos decir que tiene también tres componentes, que en este caso, por ejemplo, para tratar de llegar a la misma fórmula, yo voy a escribir A, B, C, porque es en definitivo es un vector que tiene tres componentes, ¿no? Y entonces, al final, ¿qué yo voy a tener? Que multiplicar, ¿no? En esta identidad, ¿no? Yo voy a tener que multiplicar en esta identidad, ¿no? Voy a tener que multiplicar el vector este, ¿no? Por el vector este que está acá. Por el vector diferencia, ¿no? Y eso en definitiva va a dar 0. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula del producto escalar? Que creo que la comentamos. Cuando multiplicamos escalarmente, Felipe, ¿cómo es que se obtiene el producto escalar de estos dos vectores? Multiplicando uno a uno, ¿no? Componente por componente. Esta componente. O sea, se multiplica la componente en X por la parte en X, ¿no?
O sea, quedaría Sí. A que multiplica a X menos X0, ¿no? Más B menos Y0. Más C por Z, ¿no? Menos Z0. Y todo eso es igual a 0. Y como vemos, se obtiene la ecuación 18, ¿verdad? Que es la ecuación precisamente del plano, que basa precisamente en la propiedad del vector normal, que el vector normal del plano va a ser perpendicular, ¿no? A todos los vectores que uno pueda definir, ¿no? Uno pueda definir directamente sobre un plano.